clínica es la que menos observamos los médicos y la que más lleva a internaciones. De ahí el éxito del CardioMEMS, aunque sea evaluado para fe preservada, en cuanto a detener congestión. Es más económico pagar un dispositivo así a que un paciente se está hospitalizando constantemente. Pequeños trabajos sí, pero me parece que la relevancia clínica, la importancia clínica es mayor. Y para los residentes que comprendan que es muy importante siempre tener algún parámetro objetivo. El paciente no está poquito congestivo, no está muy congestivo, el paciente tiene una valoración objetiva para saber dónde está y eso nos permite realmente saber en qué sitio clínico estamos trabajando. Acá. Bueno, apenas un poco, que mucho se va a parecer a lo que se dijo, pero bueno, está siempre el concepto de si los diuréticos aumentaban la mortalidad, en realidad porque se indicaban a los pacientes que estaban más graves o no. Entonces yo lo resumiría que si el paciente efectivamente necesita los diuréticos, porque son los pacientes más graves, la mortalidad no va a ser por los diuréticos, sino por la cardiopatía de base. Ese va a ser el mecanismo de muerte de los pacientes que toman diuréticos. Es muerte con diuréticos, no muerte por diuréticos, digamos. Ahora, si el paciente no los necesita, entonces se puede decir que probablemente la mortalidad sea por diuréticos por la cantidad de efectos. ¿Y quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Y cómo uno puede saber si el paciente necesita o no necesita? Bueno, groseramente se puede decir que los pacientes que ingresaron en el REVIC probablemente represente ese subgrupo de pacientes que menos necesita los diuréticos, porque vimos, eran pacientes relativamente jóvenes, con pocas comorbilidades, llevaban más de 6 meses sin internación, tenían varios parámetros que eran favorables. Entonces ahí sí uno puede y debe permitirse el retiro de diuréticos, no solo por el tema de que no representa un riesgo, sino que genera beneficios. Un concepto importante en insuficiencia cardíaca es retirar medicamentos innecesarios, digamos. En este caso, los diuréticos, la furosemida, es el único ejemplo dentro de la farmacología de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica severa que uno puede retirar, llegado el caso. Ninguno de los otros uno debiera retirar. Es más, a la furosemida, si hay que darla, uno tiene que apuntar a la dosis más baja necesaria. En cambio, todos los otros fármacos, el IE, los IECA, los beta bloqueantes, uno tiene que tratar de llevarlos a la dosis más alta. Entonces ahí tenemos una diferencia grande. Este estudio para mí es muy valioso porque trata de contestar ese tipo de preguntas que los médicos nos hacemos y que los trials en los últimos tiempos ya han perdido interés en hacerlo, esas preguntas de la práctica que queremos responder. Este es un estudio de seguridad, que como tal requiere muchos más pacientes que estos. Los estudios de seguridad requieren a veces hasta 10.000 pacientes para saber si un fármaco es, dándolo o retirándolo, es perjudicial. Pero el estudio tiene mucho valor. Hay que acostumbrarse a la posibilidad de retirar diuréticos en los pacientes que pertenecen a este mejor subgrupo y que ya llevan un tiempo de buena evolución. Nada que ver con el resto de los fármacos que son de por vida y que uno tiene que aspirar a las dosis más altas posibles. ¿Alguno que quiera aportar algo, una pregunta? Laurita, ¿cómo anduvo el tema de los péptidos? Si no me equivoco, no dice que no había diferencia en cuanto al valor inicial, pero el valor inicial era alto de los péptidos ingresados a estos pacientes, ¿verdad? Claro, el valor de los péptidos, pregunta la doctora. No se reportó ningún cambio significativo, ni al inicio del tratamiento ni al finalizar el estudio, perdón.
esto también empata mucho con lo que decía el Gaider, que los pacientes, y refuerzo un poco lo del Gaider indirectamente, porque los pacientes que ingresan en este trabajo, si no me equivoco, las medias eran de 600 picogramos los péptidos, que prácticamente para diagnóstico de IC con NT debería ser 450. Son altos realmente los péptidos en estos pacientes. Y lo que tú decías, Mati, en relación a potenciar otros mecanismos como los péptidos natriuréticos, sí, pero hay una característica en el Paradigm y el Pioneer. No se evidenció que el uso del sacubitrilo valsartán ayuda a la reducción de diuréticos. Entonces, si bien el Pioneer tuvo el punto primario, la reducción de péptidos con 26% en relación al alta y al egreso de los pacientes, no hubo reducción en la dosis de los diuréticos en sí. Quizás esto vas por conducta médica, podría ser. Esto podría ser conducta médica, y este trabajo nos puede ayudar, lo que decía el doctor Mayer es más que claro, aprender a quién sí se lo puedo retirar, y tengan mucha precaución con aquellos pacientes que vienen con más de 80. Analizar bien si no requieren un refuerzo de todo el bloqueo secuencial, y puede ser momentáneo, y esa es otra estrategia que siempre deben tenerlo presente, es el bloqueo secuencial, el bloqueo escalonado, porque si uno evita una internación, gana mucho más del paciente antes que quizás solo un fármaco adicional y todo por ambulatorio. Digamos, un dato que hay que tener presente, bueno, se comentó, el seguimiento fue realmente corto porque fueron 3 meses, entonces uno tiene que limitar estas conclusiones no solo a esta población con las características que se mencionan, sino un seguimiento corto. Pero ojo, cuando uno ve la tabla de los eventos primarios y secundarios, el grupo que se le había retirado la furosemida, el 24%, es decir, 1 de cada 4 tuvieron que reiniciarlo, es decir, con criterios relativamente duros, digamos, que estaban preespecificados antes del estudio. Es decir, eso puede verlo la parte del vaso lleno, el vaso vacío, pero quiere decir que por lo menos 3 al periodo corto, 3 de 4 se pudieron arreglar sin diurético. O verlo de otra manera, en un periodo muy corto de 90 días, en 1 de cada 4 uno ya tuvo que reiniciarlo. Así que creo que esto es bueno, lo que siempre hablamos del famoso juicio clínico, digamos. Un trial da algunas herramientas, alguna información en una población determinada. Uno primero tiene que ver si el paciente que tiene acostado en la camilla es el que nos cuentan en el trial, y después ver todas esas variables que nunca los trials pueden incluir y que uno se tiene que ocupar de ver para saber si puede indicar o retirar un determinado medicamento. Y creo que vos lo comentaste, Paola, porque en un momento que no se escuchó bien, pero la importancia de este estudio también radica en que los médicos proverbialmente somos muy conservadores a la hora de retirar medicamentos, somos muy activos a la hora de indicarlo, pero somos muy conservadores a la hora de retirarlo porque sentimos que a veces no provocamos daño dando medicamento y sí lo provocamos daño retirando, es decir, como que el paciente puede percibir, empecé a andar mal después que usted me sacó tal cosa. Entonces, esta es una práctica que tenemos que aprender. Los médicos tenemos algo que hay en la literatura, está bien descrito, que es lo que se llama inercia clínica, inercia médica, que es la tendencia a perpetuarse en un determinado esquema más allá de los resultados. Esto en hipertensión es un clásico, pacientes que están mal controlados y los médicos mantienen los mismos valores, las mismas dosis de los medicamentos. Bueno, hay que vencer esas resistencias, eso lleva tiempo, la medicina ambulatoria es algo que se enseña a poco en la etapa formativa y que uno la aprende a los tumbos por ensayo y error una vez que terminó la residencia. Así que es un ejercicio que uno tiene que tener en mente como para hacer una medicina, digamos, acorde a las verdaderas necesidades de los pacientes. Bien, Laurita. ¿Alguno más que quiera aportar algo? No, yo quiero felicitar y agradecer a Laura por la presentación prolija. Le falta así un poco de potencia de voz, pero esta es ella, así que felicitaciones.
hemos dado. Bueno. Bueno, saludos a todos, que tengan un buen día. Chao, gracias. Poquito, poquito.